Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Una vez más estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Amén. Como siempre, yo te invito en el amor de Cristo a que escudriñemos la palabra. Te pido una disculpa por algunos videos que han tenido problema ahí con el audio. Vamos a tener más cuidado. Que Dios te bendiga. Espero que sean de edificación, que estés escudriñando las citas que ahí leemos para que Dios nos abra el entendimiento y podamos comprender el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Y vamos ahí al Salmo. Este tema le hemos llamado Señor, guárdame de la maldad. Vamos al Salmo 28, 1 al 5, dice: A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desatiendas de mí para que no sea yo, dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Y no me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra, conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a las obras de sus manos, por cuanto no atendieron los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Amén. Pidámosle siempre a Dios que nos mantenga lejos de la maldad, lejos de la corrupción, porque hay tanta maldad en el mundo y a veces con las personas que nos juntamos nos invitan a hacer las cosas que no son agradables a Dios. ¿Por qué? Porque hay un gran desconocimiento en el ser humano respecto a la palabra de Dios y ya no les redarguye, no les duele y actúan con tanta naturaleza en la borrachera, en el baile, escuchando música del mundo que es difícil de entender, en la mentira, en la fornicación, en el adulterio y tantas cosas que el hombre cree que no son desagradables a los ojos de Dios, pero la palabra de Dios dice claramente que Él va a concluir con todas aquellas personas que no hagamos conforme a la voluntad de Dios. Amén. Por eso es importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios para que la apliquemos realmente en nuestra vida y le demos la honra y la gloria al Dios Todopoderoso. Amén. Vamos ahí a Eclesiastés 5, 10 al 15. Amén. Dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden de malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve yéndose tal y como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver, y que le aprovechó, perdón, y de qué le aprovechó trabajar en vano. Amén. Las riquezas en el hombre, lo transforman. Una familia que vive bien dentro del orden de Cristo, en la humildad, comiendo su pan con gusto, conviviendo con la familia, Dios los prospera y empiezan a alejarse de Dios y empiezan los problemas, empiezan a alejarse de Dios y Satanás se mete en medio y lo único que trae es dolor. La riqueza no deja dormir al hombre. Diario está preocupado porque qué va a pasar con su dinero, quiere hacerlo crecer tanto y se olvidan completamente de Dios. Amén. Y dice la palabra de Dios que desnudo llegaste a este mundo y desnudo regresarás. Y que dejan en muchas ocasiones cuando la gente se ocupa
tanto de acumular riqueza, si eso es que no se separa, si eso es que no se destruye la familia, si se conserva la familia en la riqueza, en la abundancia, primeramente en muchas ocasiones y casi siempre no está Dios ahí en ese lugar. ¿Por qué? Porque el dinero es el Dios de los hombres. Amén. Por eso es importante que tengas o no tengas, siempre le demos la honra y la gloria al que vive. Y cuando mueren no se llevan nada. Como dice la palabra de Dios, desnudos vienen, desnudos regresan. Amén. Pero sí dejan un dinero que los hijos, los herederos, para lo único que sirve es para que se maten entre sí, para envidias y para eso. De nada sirve, y quien no lo trabajó no lo aprovecha, quien no lo trabajó no lo valora. Y todo tu esfuerzo que hiciste y tu afán por hacer riqueza, lo único que dejaste fueron problemas y que no lo valoraran tus hijos, sino que lo destruyeran. A eso es a lo que se refiere la palabra de Dios. Entonces, mejor vivamos, trabajemos y comamos lo que tenemos, porque al final del día no nos llevaremos nada. Amén. Pero no pongamos el dinero o las cosas materiales antes que a Dios. Amén. Bien, vamos a Sofonías. Dice la palabra de Dios en Sofonías 3, 1 al 5. Dice, ay de la ciudad rebelde y contaminada, opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Jehová. No se acercó a su Dios. Sus primicias en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos, que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a la luz su juicio. Nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Hace destruir naciones, sus habitaciones están desoladas. Hice desiertas sus calles hasta no quedar quien pase sus ciudades. Amén. La palabra de Dios nos habla cuánto mal generamos el ser humano cuando nos alejamos de Dios. Todo se corrompe. Hoy hay ministros que predican la palabra de Dios que están corrompidos, que no predican la maldad, que no predican la verdad de Cristo, sino predican la maldad o lo que les conviene. Hablan de abundancia, hablan de riqueza, pero no hablan de la venida de Dios. Hablan de tantas cosas, pero no hablan de las profecías. Hablan de tantas cosas, pero no hablan del amor. Amén. Entonces ya se ha convertido la verdad, la palabra de Dios, tristemente, en honra al enemigo, en honra a Lucifer y no a Dios. Cuando nosotros demos honra y gloria a Dios, cuando nosotros nos dispongamos a glorificar su nombre, debemos de hacerlo con un corazón contrito y humillado, conscientes de que le estamos hablando al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Rey de la creación. Amén. Porque Él, dice la palabra de Dios, no nos dará por inocentes. Y dice aquí la palabra de Dios, ay de la ciudad rebelde y contaminada, opresora. Dice, no escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Amén. Nosotros debemos de buscar a Dios en cada momento, en cada instante. Debemos de estar orando, debemos de estar glorificando su nombre, lo debemos de estar exaltando porque Él se lo merece. No nos apartemos de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que la escudriñemos de noche y de día, esté siempre cerca de nosotros. Que instruyamos a nuestros hijos en la palabra de Dios, que la pongamos en las paredes, donde quiera que vayamos. La palabra de Dios debe de estar presente, porque si nosotros alejamos esta palabra de nosotros, entonces qué fácil es que nosotros nos contaminemos. Amén. Vamos ahí a Oseas
Y veamos qué dice la palabra de Dios en Oseas 4, 6 al 10. Amén. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Amén. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Amén. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El conocimiento que nos da la palabra de Dios, el temor a Dios, amén, el aplicar su palabra en nuestra vida, todo depende de ese interés, de ese deseo, de esa fe, de ese querer, el buscar a Dios. Amén. Y dice que su pueblo pereció por falta de conocimiento, amén, por falta de interés. Dice, del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad, dice, y en su maldad levantan su alma. Amén. La maldad en el hombre está tan crecida que no tiene ningún temor de Dios, no hay ninguna preocupación. Buscamos los afanes del mundo, buscamos la felicidad en las cosas del mundo como si fuéramos a ser eternos, como si esto no fuera a concluir. Y nos desviamos de las cosas de Dios porque pensamos que no somos vistos por los ojos de Dios. Pero quiero decirte que cada paso, cada suspiro, cada vez que respiras, todo pensamiento está delante de los ojos de Dios. No podemos escapar a la ira venidera del Señor. Por eso pidámosle a Dios que tenga misericordia de nosotros, que nos guarde de la maldad de este mundo, para que seamos tomados como dignos delante de su presencia. Amén. Vamos otra vez a Eclesiastés 5, 1 al 7. Amén. Y veamos qué dice ahí la palabra de Dios. Eclesiastés 5, 1 al 7. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz, y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Amén. Dice, cuando vayamos a la casa de Dios, vayamos con toda diligencia. Busquemos siempre los primeros lugares. No nos quedemos atrás, porque estamos observando todo lo que pasa y nos distraemos. Cuando vamos a la casa de Dios, no vamos a buscar la santidad en los que están ahí. Vamos a buscar, escuchar la palabra de Dios que edifica en los corazones. Cuando nosotros llevamos un corazón dispuesto, cuando nosotros llevamos un corazón contrito y humillado, cuando nosotros buscamos el conocimiento de la maravillosa palabra de Dios. Amén. Dice aquí la palabra de Dios que no prometamos a Dios y no pensamos cumplir.
Es mejor no prometer que prometer y no cumplir, porque dice la palabra de Dios que no nos dará por inocentes. Amén. Entonces busquemos siempre nosotros ser gratos delante de la presencia de Dios, honrando y glorificando su nombre, exaltándolo en todo tiempo. Amén. Y dice que no utilicemos tantas palabras. Dice, porque vamos a caer en el error. Digamos poco, pero digámoslo sincero, digámoslo con fe, digámosle a Dios que tenga misericordia de nosotros, que nos aparte del pecado, que nos aparte, que quite a Satanás, que reprenda a Satanás, que reprenda las malas obras, amén, y que nos ayude a ser dignos delante de su presencia, amén. Eso es lo que tenemos que hacer, pero tenemos que ser honestos delante de los ojos de Dios, amén. Vamos ahí a Sofonías 1:14 al 18. Dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Grita allí el valiente, día de ira. Aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entebrecimiento, día de trompeta y de algaraza, sobre las ciudades fortificadas, sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Amén. Llegará el momento en que la ira de Dios se desate en la tierra y la tierra será consumida, porque dice la palabra de Dios que no quedará ni el mar ni la tierra, no habrá lugar para ellos, sino la nueva Jerusalén. Amén. Todo esto será destruido y vendrá el día de la ira de Dios y será un día terrible, será un día de amargura. Dice aquí la palabra de Dios que no encontrarán reposo y no encontrarán consuelo. Amén. Ni el dinero ni el oro te salvará. La palabra de Dios es clara. Lo único que nos libra de la ira venidera del Señor, del infierno, de Luzbel, de Satanás, es su palabra aplicada correctamente en nuestra vida. Dios es maravilloso, Dios es bueno, pero juzgará conforme a nuestros hechos. Por eso vino Él y predicó su palabra y nos dejó su palabra para que tú y yo la vivamos correctamente y nos apartemos de la maldad. Por eso pidámosle a Dios que nos ayude a estar lejos del pecado. Escudriñemos su palabra, pidámosle discernimiento para que podamos comprender y aplicar esa palabra. Dice la palabra de Dios que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Por eso necesitamos ser valientes para dejar las cosas del mundo, para dejar la maldad. No es fácil, porque muchas cosas que dice la palabra de Dios que nos llevarán a la condenación, al hombre le parecen justas, al hombre le parecen buenas, pero a Dios no. Entonces, por eso nosotros necesitamos conocer esta palabra, necesitamos pedirle a Dios fortaleza, fuerza, determinación, para que nosotros nos alejemos del pecado, para que nos alejemos de la maldad, para que nos alejemos de todas las cosas que a Dios no le gustan, pero a la carne sí. Entonces no es fácil, por eso nosotros necesitamos orar, necesitamos clamar a Dios. Y como dijo Saulo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Es de la única forma que nosotros vamos a salir adelante. Dice la palabra de Dios en Habacuc 2, 18 al 20, dice: ¿de qué le sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate.
¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Amén. Dejemos la idolatría, dejemos los dioses. Tenemos un Dios poderoso. Y es un nombre que se nos ha dado, que es un nombre sobre todo nombre, y ese nombre es Jesús de Nazaret. El que ofrendó su vida por ti en una cruz, el que predicó su palabra en la tierra, el que nos dejó su palabra para que nosotros alcancemos la vida eterna. Amén. No solo la idolatría es hincarte delante de un palo, de una imagen, no. Idolatría es amar más cualquier cosa que a Dios, un ídolo, tu cantante. Yo cuántas veces he escuchado personas que pagan grandes cantidades de dinero por ir a escuchar a una persona cantar y van de una ciudad a otra, de un país a otro, a ver un partido de fútbol y que está bien. ¿Y cuántas veces se te invita a la iglesia a glorificar al que te da la vida, al Rey de Reyes? ¿Y cuántas veces le das la espalda? ¿Cuántas veces se te dice, vamos a escudriñar la palabra y le das la espalda? ¿Y cuántas veces tomas la decisión mejor de ir a la fiesta, a las cosas del mundo antes que a la iglesia? Y ahí le estamos dando la espalda a Dios. Eso es idolatría. Amar algo más que a Dios es idolatría. Querer más las cosas que a Dios es idolatría. No solamente los ídolos, que esa es una aberración. Hincarte delante de una estatua que no tiene espíritu, que no habla, que no se mueve, muda. Teniendo al Dios Todopoderoso, al Espíritu de Dios que todavía se mueve entre nosotros, pero el desconocimiento nos hace caer en la maldad, el conocimiento nos hace pecar y el desconocimiento nos llevará a la condenación si nosotros no buscamos el conocimiento que da la palabra de Dios, el discernimiento para buscar la salvación, para buscar un día estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores por toda la eternidad y no en ese lago de fuego. Amén. Ardiendo para siempre. Es importante pues que nosotros le demos la honra y la gloria al que vive, al Dios Todopoderoso y nos alejemos de las cosas que no son agradables a Dios. Amén. Y para concluir, vamos a Isaías 1 al 6. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero. Allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Pidámosle a Dios que tenga misericordia de nosotros y que nos moldee, que nos haga de nuevo. Amén. Dice la palabra de Dios aquí que mandó a Jeremías a la casa del alfarero y Jeremías vio cómo se echó a perder la vasija que estaba haciendo el alfarero. Amén. Pero el alfarero volvió a retomar y hizo otra vasija y le dio la forma que él quiso. Y dice que vino a él palabra de Dios y dijo, como en las manos del alfarero, ¿no podré yo hacer con ustedes igual? Dios puede hacer algo nuevo de nosotros. Dios puede cambiar el lamento en baile, la maldad en risa. Pero es necesario que el Señor nos guarde de la maldad. Es necesario que Dios nos aparte
nos ayude a apartarnos del mal, del pecado. Alejémonos de todo aquello que nos induce a hacer todas las cosas que a Dios no le agradan. Porque créeme que todo esto concluirá. Y leímos una cita donde habla de que el hombre ama la riqueza y busca la riqueza. La riqueza es vanidad. La riqueza no permanecerá para siempre, mas la misericordia de Dios, esa permanecerá para siempre. Yo te invito, como siempre, a que pidamos a Dios que tenga misericordia de nosotros, que nos dé fuerza, que nos dé fortaleza y que nos ayude a prepararnos para esa venida gloriosa, cuando estemos delante de Él. No estemos sucios, estemos limpios delante de la pureza, de la blanqueza que es Dios. Dios es blanco como la nieve. En Dios no hay mancha. En Jesús de Nazaret no hay pecado, no hay maldad. Y el pecado es sucio, el pecado es negro como el aceite. Y no podemos estar delante de la presencia de Dios sucios, manchados, delante de la pureza. Pidámosle a Dios que nos ayude a apartarnos de la maldad, que nos haga limpios, como el alfarero, que nos haga de nuevo, que quite toda la maldad de nuestra juventud, de todo lo que hemos hecho, lo aparte de nosotros y nos haga dignos para estar delante de su presencia, honrándolo, glorificándolo en ese mar de cristal y no en el lago de fuego. Cuídate mucho, que Dios te bendiga, ora por mí, oro por ti y hasta el próximo video.